Esa palabra se llama ¿quién te llamó? Y no en ese sentido como cuando uno se asoma y dice ¿quién lo llamó? Va para allá. Sino en el sentido de que estamos aquí porque Dios nos ha llamado. Y en el sentido de que a muchos se les olvida que Dios los ha llamado. Y cuando a uno se le olvida que Dios lo ha llamado, es porque no tiene claro quién lo llamó. ¿Muy trabalenguas? Porque si yo tengo claro que fue Dios quien me llamó, eso tiene que significar mucho para mí. Pero a veces caminamos como si el llamado fuera de hombres, como si fuera para los hombres. Y esa palabra se llama ¿quién te llamó? No ¿quién me mojó? Como dice el pastor Víctor cada que está emparamado acá. ¿Quién me mojó? Yo quiero saber de las personas que están aquí, ¿a quién ha llamado el Señor? Usted dice, a mí Dios me llamó. ¿Y los demás? ¿Estás aquí porque Dios te llamó? Amén. Vamos a leer una palabra que nos da gusto, porque estábamos por ahí sin sentido, sin propósito, perdidos, solos, aburridos, perdidos en el pecado, enlodados, emproblemados, y Dios nos escogió. Juan 15:16, Evangelio de Juan 15:16, dice la palabra del Señor. Buenas nuevas. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Cuántos se alegran por eso? Usted no está en el Señor porque usted persiguió al Señor tanto que un día el Señor le dijo, entre pues, venga pues usted también. No, así como estábamos, el Señor nos escogió. Soy una escogida del Señor. Dígalo usted misma, dígalo usted mismo, yo soy un escogido del Señor. Dice el Señor, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y sigan diciendo conmigo todos, por favor. Y los comisioné, todos. Y los comisioné para que vayan y den fruto. Para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Hay personas que han dado fruto temporal. Mientras consiguen trabajo, mientras le sanan al hijo, mientras se sana la esposa, la madre, la suegra. Pero el Señor dice, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Y entonces para que no andemos nosotros diciendo, ay, es que yo soy escogida de Dios porque yo cambié, un día yo cambié y me preparé y estudié y por eso Dios me escogió. No, no es así. Primera de Corintios 1:28 y 29 dice la palabra del Señor. También escogió Dios lo más bajo y despreciado. Ahí fue cuando entré yo. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Otra versión dice, de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que nadie puede jactarse y decirse, no, yo empecé, yo me fui a tal parte, caminé así, me vestí así, compré una Biblia Biblión y Dios me escogió. No. Y Romanos 8:28 dice la palabra del Señor, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas por el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Diga los que han sido llamados. Amén. ¿Quién te llamó? Dios nos llamó para un propósito. Amén. Otra versión dice, sabemos que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que de acuerdo a su plan fueron llamados. Y en ese tiempo, toda la humanidad ha recibido un llamado de Dios. En este tiempo, toda la humanidad ha recibido un llamado de Dios. Pero la minoría ha aceptado el llamado de Dios. Y la mayoría rechazan el llamado de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Digan, escoge. Vamos a estudiar la palabra en Mateo 22. Pónganme toda la atención acá, Mateo 22, para llegar al 14. Empezamos desde el 1.
Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Diga, nosotros fuimos convidados por Dios, fuimos llamados por Dios a ser parte de las bodas. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Nosotros sí, digan, amén. Volvió a enviar el Señor a otros siervos diciendo: decid a los convidados a las bodas, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. El Señor no nos ha llamado una sola vez, y tú lo sabes, nos ha perseverado en llamar. Nos ha recogido muchas veces del doble ánimo, del desánimo. Su misericordia es grande. Dígale a alguien allí, la misericordia de Dios es grande. Amén. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Diga, rechazaron el llamado. Unos, dice la palabra, versículo 5, unos se fueron a su labranza, a sus labores, y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Estos son los que rechazan el llamado de Dios, pero además se levantan en contra de quienes hemos aceptado el llamado. Como dicen por ahí, ni entran ni dejan entrar. Como dice la palabra, ni beben, no beben el agua y la enturbian para que otros no la beban. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey esto, se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Hay veces uno dice: ay, esa persona tan mala que ha sido, y ahí con las manos levantadas está llenando el puesto quién sabe de quién. Porque una persona que le diga al Señor no quiero, el Señor tiene mucho de donde echar mano. Amén. Porque nosotros no somos indispensables para Dios. En cambio, Dios sí es indispensable para mí. Amén. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Esto nos enseña, aquí me habla el Señor, que no es suficiente con venir a la iglesia. Hay que venir dispuestos, hay que venir atentos, hay que venir como quien acepta un llamado. Porque hay personas que se preocupan por no faltar a la iglesia, pero vienen por no faltar, pero no saben por dónde deben voltear, porque no están caminando conforme a un llamado. Amén. Y el Señor entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Han visto gente que rechaza el llamado de Dios y ahora está afuera en las tinieblas? ¿Cuántos han visto? Hay gente que ha rechazado el llamado de Dios y ahora está afuera en las tinieblas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y llegamos al 14, donde dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y yo te pregunto, ¿tú eres llamado o tú eres escogido? Mírale la cara a tu hermano. ¿Tú eres llamado o eres escogido? Mira a tu hermana. Yo no sé cómo te ha llamado el Señor. Yo no sé cómo has sentido tú el llamado. Tampoco sé cómo lo has entendido. Tampoco sé cómo lo has manejado. 3 cosas. ¿Cómo me llamó Dios? ¿Cómo lo entiendo? ¿Y cómo lo manejo? ¿Qué manejo le has dado a ese llamado? Pero al final de esta enseñanza, en el nombre de Jesús, vamos a quedar todos de acuerdo
cómo es un llamamiento del Señor. Amén. Y quiero que pasemos brevemente por el llamamiento de Abraham. Es un llamamiento que impacta mucho mi vida, porque Abraham estaba cómodo, Abraham tenía tierra, Abraham tenía familia, Abraham estaba bien. De repente Dios le dice, ¿qué le dijo Dios a Abraham? S-A-L, sal, Abraham, de tu tierra y de tu parentela. Y tú estás ahí muy tranquilo, lo desacomodó. Y Abraham, manso, Abraham sumiso, Abraham atento al llamado, Abraham confiado en el Señor, se va. Dejando familia, dejando su tierra, se va a recorrer una tierra que no conocía, sin saber con qué gente se iba a encontrar. Se fue de una aventura con Dios. Aceptar el llamamiento de Dios es empezar una aventura con Dios. Porque si me preguntan qué va a pasar mañana, en una semana con mi vida, no sé. Dios tiene el control de mi vida y me puede hacer girar. Amén. Y así debe ser tu vida, como dice Isaías 55. Y Abraham se va en esa aventura con el Señor. Y experimentó Abraham soledades, tiempos difíciles, persecuciones. Empieza Abraham una cantidad de pruebas duras, pero me gusta que Abraham siempre permaneció constante en el llamamiento del Señor. Y por allá en Colosenses dice, seguir pues constantes en el llamamiento. Y nosotros, diferente a Abraham, hemos sido inconstantes en ese llamamiento. Abraham iba firme, y es que así es como Dios nos llama, Dios nos desacomoda, Dios nos incomoda, Dios nos llama, nos desafía, nos muestra, nos habla, nos hace sentir con sus promesas, nos hace vibrar y luego nos pone en un camino para que avancemos, no para que nos estanquemos. Abraham no se estancó. Nos pone allí para que avancemos, no para que nos devolvamos. Abraham no se devolvió, a pesar de las pruebas que fueron duras, a pesar que las promesas que Dios le dio cuando lo llamó, fueron promesas que se tardaron en cumplir. ¿Cuántos saben? Yo los invito para que todos hagan un estudio del llamamiento de Abraham. Tremendo. Pasaba el tiempo y Abraham no veía nada. Dios te ha llamado y seguro muchos pueden decir, pero ha pasado el tiempo y no veo nada. Eso a veces me desanima. Sigue constante en el llamamiento del Señor. Amén. Por eso la Biblia habla del Dios de Abraham, porque es el Dios tuyo, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de familia, Dios de generaciones. Es el Dios de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Y Abraham entendió a quién seguía. Cuando nosotros desmayamos, desfallecemos, nos está faltando saber a quién seguimos, quién te llamó. Cuando Dios te llama, Dios te indica el camino. El Señor le dijo a Abraham cuál era el camino y cuál era el lugar. Dios te hace acompañamiento, Dios te pone metas. Por eso hay gente que no le gusta la vida cristiana, porque no le gusta que le pidan frutos, que le pidan metas, que se someta a alguien, que presente informes, que vaya puntualmente a una reunión. Pero Dios, cuando nos manda en el camino, nos pone metas y nos manda a avanzar. ¿Y a cuánto les gusta avanzar? A todos. Pero a veces nos hace detener. Y uno se encuentra unas pruebas que siente que no las va a poder pasar. Abraham vivió todo eso. Abraham también lo hizo detener. Le puso pruebas duras, pero Dios nos da también nuevas fuerzas para continuar cada vez. Cuando dicen amén. ¿Se han encontrado con pruebas duras? Pero nos da el Señor nuevas fuerzas. Es que Dios llama, Dios exige, Dios demanda, pero Dios paga como nadie paga cumplidamente. En su tiempo, porque de Él son los tiempos perfectos, pero vale la pena
seguir al Señor, escuchar su llamamiento. Dios llamó a Abraham y le dio promesas, le dijo: de cierto, Abraham, te bendeciré y te multiplicaré como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Abraham, después de tanto avanzar y no ver nada, un día pensó: a Dios se le olvidó lo que me prometió. Y por allá, entre los reclamos que Abraham le hacía a Dios, un día le dijo: tú dices que voy a ser padre de multitudes, ni siquiera me has dado un hijo. Y seguramente tú también has sentido eso con Dios, que Dios te ha dado promesas. Sinceramente, ¿tienes claras las promesas que Dios te ha dado? ¿O hay alguien acá que no tenga así como una promesa? No. A todos Dios, en un momento de intimidad, derramamiento de su gloria, nos ha dado promesas. ¿Es así? ¿Cuántos aquí tienen promesas de Dios? Y aunque no las veas, eso tiene que ser motor para tu vida. Nosotros también hemos sido llamados y con una promesa muy grande de habitar en una tierra que fluye leche y miel. Y aunque todavía no veamos nada, debemos ser constantes, hermanos, porque nos caracteriza la mayoría de las veces el ser inconstantes. Sí, con toda. No alcanzamos a decir con toda y ya estamos frenados. A veces por falta de oportunidades. A veces alguien dice: no, es que si yo tuviera la oportunidad que tiene aquí el hermano, una mujer que va con todas, sería más fácil. Si yo tuviera la oportunidad de tener un hombre a mi lado que vaya con toda con Dios. Si yo tuviera la oportunidad de un empleo estable, no tener tanta necesidad económica. Si yo tuviera la oportunidad de vivir más cerca. Unos, por falta de oportunidades, se excusan para no caminar constantes en el llamamiento, y otros por muchas oportunidades, mucho trabajo, muchos contratos. Ya mis hijos entraron a la universidad, es que ya mis hijos, tengo los 15 de la niña y empiezan a dar vueltas y les convierte en un desierto. Es que me llegó una plata y tengo que invertirla, y por falta de oportunidades o por muchas oportunidades estamos inconstantes a más inconstantes. Pero ¿quién está perdiendo? ¿Dios? ¿Quién está perdiendo? Cuando somos inconstantes en el llamamiento del Señor, ¿quién está perdiendo? Nosotros nos comportamos muchas veces como que no somos escogidos del Señor. Por pruebas, por dificultades nos comportamos como que no sabemos para dónde vamos, como que no sabemos quién nos llamó, como que no fuéramos extranjeros en esta tierra. ¿Cuántos saben que somos extranjeros en esta tierra? Este no es mi lugar, yo soy de allá, estoy de paseo por acá. Y nos comportamos como que nuestro destino no fuera el cielo. Nos comportamos como ignorantes, porque dejamos perder el llamamiento del Señor. Y a veces muchas personas con el llamamiento que Dios les ha hecho reciben confusión. Ha pasado. Una persona recibe un llamamiento, entiende por el Espíritu Santo, por una palabra, por un tiempo con Dios: yo tengo un llamado a ser evangelista, a ser pastor. Dios me llamó a ser apóstol, a ser adoradora. Y ya, y recibió el llamado y se crece. Y se crece y ya, y se ensancha. Casi que se carga con Dios, porque pasan los días y nada que es profeta. Y pasan los días y nada que es pastor. Y nada que es evangelista. Nada que le dicen como quiere que le digan. Y se empieza a desesperar. Queremos mostrar ya el posicionamiento, queremos mostrar ya el nombramiento, cargos. ¿En qué cargo me pusieron? Dígale a alguien: con Dios no es así. Con Dios no es así. Amén. Quiero contarles algo de mi llamamiento. Yo sé que los va a edificar. Estando yo completamente ordinaria, simple en la vida, como a mis 18 años,
Tengo 18 convertida. Como a mis 15 años. Ya tenía una edad, estaba en mi mejor edad. Nunca quise ser cristiana. Tenía como 27 años. Por mi esposo llegué a una iglesia cristiana. Tenía todas las necesidades al cuello. ¿Ustedes saben cómo es que uno cuando tiene todas las necesidades al cuello es más blandito? Le iban a amputar un pie a mi papá, dictamen de última hora, reunión y junta de médicos, el pie de don Humberto se amputa por una úlcera varicosa de 16 años y medio. No conté esta mañana eso. Problemas con mi esposo hasta el cuello, estrés, una situación terrible. Y mi esposo empieza a escuchar un programa en la radio de un conferencista y me dice, quiero que vayamos a una conferencia que se llama Se acabó la sequía. Yo dije, uy, que se nos acabe esta sequía. Si no es por ese título, yo no fuera cristiana. Que se acabó la sequía y yo le dije, vamos, vamos. Y cuando llego a iglesia cristiana, uy, yo me sentía muy infiel con Dios de entrar ahí. Yo dije, uy, iglesia cristiana, vean, los pies me hacían así, sembrados. Y le dije, entremos un ratico, no sé, pues si tú quieres, y salimos. Pero cuando yo entré a ese santo lugar, me di cuenta que era sobrenatural. Yo entré a ese lugar, empecé a temblar, la carne estaba suelta, me movía, temblaba, lloraba, me sentía avergonzada de lo que era, sentí que podía mejorar, sentí que había un camino más largo para mi vida, sentí que Dios me amaba. Ese fue mi llamado, pero yo no sabía nada de eso. Desde entonces nunca falté a la iglesia, nunca he faltado. Pero pasaron como 9 meses y empecé a tener experiencias muy maravillosas. Ya quería predicar. Mi primer servicio fue limpiando el tapete aquí del pastor. Yo le decía, déjeme hacer algo. No, Marta Janet, estás nueva. Déjeme hacer algo. Limpia el tapete, limpia el atril. Después lava sillas. Pero a los 9 meses yo estaba dando palabra, porque no se necesita llevar 10 años en la vida cristiana para predicar. No necesitas haberte leído la Biblia. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Cuenta cómo te sientes de diferente desde que estás con el Señor. Y ahí ganas almas y almas y almas y familias para Cristo. A los 9 meses yo sentía que no podía callar. A los 9 meses mi esposo todavía estaba muy quieto, porque llegamos juntos, pero yo no tenía vicios y mi amado sí. Todos ustedes ya saben esa historia. A los 9 meses yo estaba haciendo el oficio, haciendo mi trabajo, atendiendo a los muchachos, para desocuparme rápido, irme a visitar vecinas y predicar la palabra. Nunca fui mujer de meterme a casas ajenas, nunca, ni soy. Cuando yo voy a una casa, sé a qué voy. Pero nunca fui a hacer visitas. El Señor me despertó al evangelismo. Yo no sabía qué significaba eso. Y empecé después, meses después, con célula. Y cuando yo estaba predicándole a una de mis células, eran como 10 personas. Y en un momento me ponía a orar. Y en ese momento me tomaba el Espíritu de Dios, me llevaba a campos abiertos y era mucha gente donde yo ya me encontraba. Me sacaba de esa sala y yo veía a la gente que era cambiada por el Señor, veía que gente se abrazaba, había un movimiento en esos campos abiertos y yo empezaba a llorar y yo lloraba tanto que me demoraba en abrir los ojos, y cuando abría los ojos esas mujeres estaban mirándome así, como quien dice, ¿qué será lo que le pasa a Marta cada que ora? Y yo les decía, ¿y ustedes por qué me miran así? Yo pensé que estaban orando conmigo, yo pensé que estaban sintiendo lo que siento. Si ustedes se metieran con Dios. Y yo cantaba horrible. Siempre me llevaba un coro de Lily Goodman, me gustaba muchísimo, y les decía, cantemos este coro a ver si las tocaba el Señor, pero no había disposición en ellas. Y después empezaron a decir, Marta, es que tú tienes un llamado a pastora. Marta, tú vas a ser pastora. Y luego eso se regó y mucha gente me decía, tú vas a ser pastora. Y después eso me sonaba en el corazón y yo dije, no, imposible. A mí sí me gustaría ser pastora, pero a mi esposo no. Y eso yo lo veía imposible. Aunque yo lo deseaba, yo decía, tan rico vivir solamente.
para predicar. Tan rico ir donde hayan problemas. Tan rico ser médico sin ser médico, ser abogado sin ser abogado. Pero un día, meses después, varios meses después, Dios me habló, Dios me mostró. Y yo iba en un Montebello 7 a la iglesia, triste, muy triste. Como yo sé que viene triste una mujer a la iglesia cuando su esposo no viene con ella, cuando sus hijos no vienen con ella, yo sé esa tristeza que se siente y espero que ustedes la sientan. Espero que nadie venga a carepalo a la iglesia dejando a su familia en la casa. Y yo ese día estaba muy triste porque mi esposo me había prometido que iba a ir conmigo y ese día no fue. Y yo iba en ese Montebello tan triste, pero cuando me acerco a la iglesia, mi esposo estaba predicando. Y yo dije, oye, mi esposo, ¿qué es esto? Y yo me quería tirar por una ventana de esas, de ese Montebello. Casi no para y paró. Y yo me bajé y fui rápido a esas puertas que hay donde queda la Gran Colombia Nueva hoy en día, en el barrio Caldas. Y yo fui rápido y mi esposo estaba predicando. ¿Cómo puede ser posible? Dios me estaba confirmando un llamado. Yo no entendía eso. Pero en esos días ya lo empecé a entender y desde entonces soy pastora. Pasaron años para que sí lo fuera. Pero yo entendí y creí que Dios me estaba llamando desde ese tiempo, pero no. Después entendí que fue desde el principio. Pero Dios me llamó ahí a ser pastora, sin embargo pasaban 2 años y yo seguía siendo igual, una nueva en la iglesia. Y pasaron 4 años y yo seguía ahí en la iglesia normal. Pasaron 6 años, pasaron 8 años, pasaron 10 años, pasaron 12 años y medio para que se cumpliera esa promesa. Y por fin fuimos pastores. Me enseñó el Señor que el llamamiento no fue ahí, que el llamamiento fue cuando nací. Pero es que Dios me llamó a ser pastora, pero cuando yo entiendo eso, tenía que caminar en el llamado de Dios, que es lo que la gente no quiere. Lo que los discípulos de Cristo no quieren es caminar en el llamamiento. Dios me llamó a nacer y nací, pero seguía el llamado a morir. ¿Cuántos saben que después de nacer hay que morir? Tenemos que morir. Y Dios me llamó a morir y yo tenía que morir ahora a los celos, tenía que morir a la vanidad. Y yo aceptaba ese llamamiento y el Señor me seguía llamando. Muere a la envidia, tienes que morir a los miedos, tienes que morir. Y el Señor me fue llevando, me llevó a un llamamiento a la transformación. Yo llegué a la iglesia con faldas cortas. Y de repente un día en la iglesia me acomodaba la Biblia y me tapaba, quería que esa Biblia me diera la vuelta. Nadie me dijo nada, nadie me hizo sentir mal, pero el Señor sí me dijo, ya es hora que cambies. Me estaba haciendo un llamamiento al cambio, a la transformación. Te subes la blusa, te bajas la falda. Dios a todos nos hace ese llamamiento. Cada quien o camina en el llamamiento o no camina en el llamamiento, para finalmente se cumpla su promesa. ¿Cuántos están entendiendo esa palabra? Era el llamamiento del Señor. Yo había aceptado el desafío como Abraham. Aquí está mi familia, esta mañana estaban casi todos acá. Y yo me aparté de mi tierra, yo me aparté de mi parentela. Eso no fue literal, no me cambié de ciudad, pero sí solté. Pero sí me recogí para el Señor, me aparté y me consagré al Señor. Aún con mi familia empecé a tomar distancia, a predicarles, esperando que todos se convirtieran a mí. Pero yo me fui soltando de muchas cosas y si no, no hubiera podido crecer. Y siempre que mi familia, y pongo eso delante del Señor, me ha necesitado, ahí he estado. Pero no ando con ellos en pachangas y en tradiciones para ver si algún día me los gano. Me alejé de mi parentela, me alejé de mi familia como hizo Abraham. Y el respaldo del Señor iba aumentándose en mi vida. Yo también tenía una promesa como Abraham, aunque no veía todavía nada. Fue mucho tiempo esperando que mi esposo tuviera ese despertar. Luego tuvo el despertar
a amar al Señor y se demoró otro rato el despertar al servicio. Cuando fue el tiempo del Señor, no lo paraba nadie y no lo parará nadie jamás. Por eso te digo, tu esposo sí puede ser pastor, pero tú lo anhelas, tú has pensado en eso. Tu esposa puede ser tremenda pastora. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado que tu familia puede ser familia pastoral? Si Dios lo hizo conmigo, ¿no lo podrá hacer contigo? Pero lo anhelas, lo anhelas. Y pasaba el tiempo y no veía nada. Y yo había tenido tantas visiones de multitudes que quería predicarle a multitudes. Y quería como ya que se formaran esas multitudes. Y me iba y predicaba. Y con esfuerzo reunía 10 personas nuevas. Y cuando las iba a juntar con las 10 que tenía estaban menguadas. Y yo dije, esto es duro. O sea, esa promesa de Dios, ¿cuándo se va a cumplir? Yo creo que aquí hay líderes que les ha pasado eso. Pero es que Dios usa todo eso para formar nuestro carácter. Porque un llamamiento del Señor es a que nuestro carácter sea afinado. Tiene que ser probado como el oro, nuestro carácter, porque como estamos, no le servimos al Señor para ser sus instrumentos. Tiene que plantarse el carácter de Cristo en nosotros. Y eso cuesta, eso duele. Abraham tuvo pruebas muy duras, pero Abraham permaneció firme en el llamamiento del Señor. Y eso hicimos nosotros. Nos sosteníamos constantes en el llamamiento del Señor, porque aunque no veíamos nada, permanecíamos constantes en el servicio. Es una bendición ser servidor. Es una bendición, el servicio lo ayuda muchísimo a uno. Aquí hay personas que están esperando que las llamen. Hola, que si te puedo convocar a un servicio. Ay, pero mañana, ¿qué tal si otro día? En la primera, ay, si mejor en la noche. En la noche, es que yo vivo lejos. Pero hay gente que no está esperando que los llamen. Hay gente, para la gloria de Dios, que está tocando, que está enviando WhatsApp, que están ahí diciendo, cuenten conmigo, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por ese tipo de discípulos? El servicio te ayuda a mantenerte caminando en el llamamiento supremo. Porque el servicio te ancla. El servicio te afirma, te da pertenencia. Y nosotros permanecíamos firmes sirviéndole al Señor, acercándonos más y más al Dios que nos había llamado. Y entre más lo conocíamos, pues más esperanza había en nosotros por Él, aunque no veíamos nada. Porque Abraham, dice la palabra, que creyó esperanza contra esperanza. Tenía una promesa de un hijo, pero pasaron los 60 años. Llegó a 70 años, llegó a 80 años, ¿y cuál hijo? Pero la promesa del Señor le daba esperanza, amén. Y nosotros en esa misma promesa caminábamos fieles al Señor. Y entendimos que Dios nos había llamado. Dios nos había llamado a perdonar. Dios nos había llamado a arrepentirnos, a pedir perdón. Dios nos había llamado a conquistar, a la humildad, a la mansedumbre. Dios nos había llamado a la perseverancia. Dios nos había llamado a ser defensores de las familias. Dios nos llamó a amar y a defender la familia. ¿Cuántos saben eso? Que es en este ministerio. Dios ha puesto una pasión por la familia. Por eso la campaña de la senadora Vivian Morales me tiene comprometida al 100. Eso es pasión por la familia. Y en ese proceso de crecimiento, de formación, de caminar en el llamamiento supremo, me movieron de grupo a grupo. Marta Janet, ¿no vas a estar más con esta líder? Y yo con todas me encariñaba muchísimo. Y vas para allá, y yo, ay, ¿cómo así? Sí, vas para allá. Rápido me tenía que adaptar, no había tiempo que perder. Hay veces aquí hay personas que se han estancado porque las mueven de grupo. Y más adelante en el proceso ya era mi grupo y de repente me lo desarmaban. Tenía unos grupos súper, personas que habían aprendido y eran diligentes. Íbamos, hacíamos, nos movíamos. Cuando me decían,
Marta Janet, te recojo a esta. Vamos a darle crecimiento al equipo de tal otra líder. Y yo, ¿qué? ¿4? Se me llevaban 4, se me llevaban 6, me desarmaban el grupo. Yo tenía que adaptarme rapidito porque no había tiempo que perder. Dios me había llamado. Por eso esta palabra se llama ¿quién te llamó? Cuando tú sabes que Dios te llamó, no te dejas enredar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Si tú sabes que Dios te llamó, no te dejas enredar. Yo voy rápido porque es que Dios me llamó. Yo voy rápido porque es que Dios me llamó. Amén. Dios me llamó y cuando ya por fin llegó el tiempo de la promesa, por fin ya éramos pastores, Dios nos dio otra promesa. Isaías 58, 11 y 12. Promesa de Dios cuando nos nombró pastores. Dice esa promesa y es para ustedes: yo los pastorearé siempre. O sea, no dijo yo ya los he pastoreado hasta aquí, porque ahí acabamos. No, dice los pastorearé y en las sequías saciaré su alma. O sea que se van a levantar dificultades, problemas, desavenencias, inconformidades, va a haber cansancio, pero Dios prometió que saciaría nuestra sed y que seríamos como manantiales de agua cuyas aguas nunca faltan. El Espíritu Santo significa avivamiento y también dijo que levantaríamos muros caídos, levantaríamos ciudades en ruina y nos llamarían restauradores de Jehová. Eso es lo que somos, restauradores del Señor. Eso es lo que tú eres porque estás en esta cobertura. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Por eso avanza, no calles, habla que Dios te habla. Habla, que Dios te habla. Y ahora con toda para ese nuevo llamado. Pero hay personas que pierden su llamamiento porque se enfocan en el tiempo. ¿En cuánto tiempo llevan esperando y nada? ¿Cuánto tiempo les falta para su nombramiento? Es la peor pregunta que se puede hacer un creyente que está caminando en el llamamiento. Es que cuando me van a empezar a decir como yo quiero que me digan, cuando me empiezan a decir el evangelista Mariano, cuando me empiezan a decir el pastor Gustavo, cuando me empezarán a decir el profeta Ezequiel. Y esas cosas traen afán. Y cuando viene eso es porque ha habido un malentendido del llamamiento de Dios. Y no han comprendido que es cosa de Dios y no de hombres. De repente Dios coge y dice esta y este. ¿Cuántos lo saben? Amén. Primera de Corintios 15:58 dice la palabra del Señor. Por tanto, queridos hermanos, sigan firmes, constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con Cristo. ¿Es en vano o no es en vano? ¿Es en vano o no es en vano el trabajo que hacemos en unión con Cristo Jesús por su obra? Y Mateo 24:10 dice, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, dejando al Señor. Se irán humanos con humanos. Entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se apartarán, se olvidarán del llamamiento de Dios. Por eso Jesús dijo que debíamos caminar en fe. Hebreos 11:1. Con la certeza de lo que esperamos y en la convicción de lo que no vemos. Amén. Muchas veces, para la gloria de Dios, mi esposo todavía no quería nada y yo le decía, ay amor, para saber que vas a ser pastor. Y él ya ha contado aquí lo que él me contestaba. ¿Cuántos han escuchado cuando el pastor da ese testimonio? Yo le decía, ay amor, para saber que vas a ser pastor, te bendigo mi amor, ya. Yo nunca voy a ser pastor. Bájate de esa nube. Pero uno tiene que tener su promesa clara. Amén. Por encima de todo y por encima de todos, la última palabra la tiene el Señor. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estás luchando por un hijo, por un esposo. Estás luchando por una provisión o por cambios en ti mismo. Avanza con fe. Persigue al Señor obedeciéndole, persigue al Señor sirviéndole. Dios te va a sorprender, porque Dios me sorprendió.
Dios me ha sorprendido. Amén. No es fácil, no es fácil, pero persevera en el llamamiento que Dios te ha hecho. Amén. Tenemos que ser como Jesús, porque Jesús, cuando pasaba por todas esas malas que pasó, Jesús siempre decía, tengo que continuar. Y le venían unas peores, traiciones, humillaciones, persecución, y Jesús decía, tengo que continuar. Y experimentó soledad, y experimentó de todo con sus discípulos, y experimentó la amenaza de muerte, temores, miedos, pero Jesús dijo, tengo que continuar. Y eso nos enseña que la prueba que se venga, siempre digas, tengo que continuar. Porque si Jesús no hubiera tomado una decisión de continuar, ¿qué sería de nosotros? ¿Cuántos lo entienden? Yo le pido al Señor, y yo confío en mi Dios, que esta palabra te despierte a la iglesia, y que nunca jamás estén perdidos del llamamiento tan grande que Dios nos ha hecho. Y que entiendan que el llamado, la promesa que Dios les ha dado, tiene un proceso, y ese proceso es ir cogiendo brazo a brazo de ese llamado. Es ir diciendo que sí a muchas pequeñas cosas para que luego Él cumpla su promesa perfecta en ti. ¿Cuántos entienden eso? Los que lo entienden, les invito a que pasen adelante. Quiero orar por ustedes. Les invito para que hablen con Dios, para que sean sinceros con Dios,